Hola amada, ¿cómo estás? Bienvenida a la lección 20. Hoy estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Así que nos da mucho gusto, un privilegio que estén aquí con nosotras, que hayan permanecido y que aún están aquí. Les queremos recordar para las que se reúnen en línea, vía Zoom, por el internet, que por favor por respeto a sus compañeras, que mantengan las cámaras abiertas, a menos que haya una emergencia. Entendemos que hay ocasiones donde hay una emergencia y no se puede tener la cámara prendida, pero que no sea la costumbre de mantener las cámaras apagadas. Recuerden que parte importante y una de las cosas que nos distingue como estudio bíblico son las conexiones que hacemos, la conexión que hacemos con el Señor, la conexión que hacemos con nuestra líder y la conexión que hacemos con las otras amadas que están en el grupo que Dios escogió específicamente para estar en ese grupo contigo este año. Así que es muy difícil hacer conexiones con alguien a quien no podemos ver, que siempre tiene su cámara apagada. Así que por favor las exhorto a que hagan el esfuerzo de tener sus cámaras prendidas. No tienen que estar muy bien peinadas. O sea, estamos ahí para discutir la palabra del Señor. Y lo otro que quiero recordarles, que también tiene que ver con el grupo de discusión, es la confidencialidad. Recuerden que esto es un espacio seguro, su grupo de discusión es un espacio seguro, donde pueden compartir, donde pueden ser vulnerables, transparentes al compartir en lo que el Señor les está mostrando y lo que están viviendo. Y a veces es difícil para las amadas que están en los grupos compartir de esa manera abiertamente cuando hay personas que tienen sus cámaras apagadas, porque no sabemos quién está al otro lado de la cámara. Así que también por respeto a eso, las exhorto a que mantengan sus cámaras encendidas. Así que, bueno, ese era el anuncio de esta semana. Amadas, en la historia del mundo no ha habido una generación más conectada que la generación actual. Según los estudios que se han hecho, todos los que han nacido después del 1997 en adelante han crecido teniendo acceso a la tecnología. Son una generación que permanece conectadas a la tecnología, conectadas al internet, conectadas a las redes sociales. Y todo eso está en la palma de sus manos porque están conectados a sus teléfonos celulares. Tanto que se ha convertido para muchos en una adicción. El teléfono celular es una adicción que ha llevado al Consejo Nacional de Psiquiatría a reconocer un nuevo desorden o una nueva enfermedad llamada la nomofobia, que es la ansiedad severa que sufre una persona cuando pierde la conexión o el acceso a su celular. El pasaje de hoy es acerca de permanecer conectadas a la fuente de vida. Jesús nos dice que esa es la clave de nuestro crecimiento espiritual, permanecer conectadas a Él. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, que permanecer en Cristo nos empodera para vivir una vida fructífera aún en medio de la oposición. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, permanecer para dar fruto, en los versículos del 1 al 17. Y la segunda división, permanecer para enfrentar la persecución. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 18 al 25. Así que las invito a que abran sus Biblias al capítulo 15 de Juan y que oremos. Señor, tú eres Dios, Padre, soberano, Rey del universo, el que está en control de cada detalle en el mundo, en el espacio, en el universo, Señor, y estás en control de cada detalle en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer enfocadas en ti. Ayúdanos a querer entregarnos cada día más a ti, a querer amarte más, conocerte más. Señor, danos hambre de ti, danos hambre de tu palabra, Señor, y más que todo, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que estamos estudiando
en la palabra y ayúdanos a aplicarlo a diario en nuestra vida, que no se quede como conocimiento en nuestra cabeza, sino que por la gracia y la obra de el Espíritu Santo se convierta en algo que podamos aplicar a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos en la última enseñanza de Jesús. Él continúa preparando a sus discípulos. En un par de horas será arrestado y en menos de 24 horas Jesús entregará su vida y derramará su sangre en la cruz por ellos, por los discípulos, por ti, por mí y por los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. ¿Verdad? Jesús los prepara para su resurrección. Les dice, me voy, pero regreso a ustedes, me volverán a ver. Y los prepara para su ascensión al cielo. Me regreso con mi Padre. Pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, sino que yo le voy a pedir al Padre y Él les enviará a otro consejero, otro abogado defensor, otro ayudante, otro intercesor que es igual a mí, el Espíritu Santo, que es Dios. Él los llenará con su poder y su presencia y vivirá dentro de ustedes y les recordará todas mis enseñanzas. Y Jesús los prepara para los desafíos por venir. ¿Cómo se verá la vida para ellos después de su crucifixión, su resurrección y su ascensión? Los desafíos y la persecución que de seguro van a encontrar. El capítulo 15 abre con la séptima y última declaración de Jesús de yo soy en este libro de Juan. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Jesús es la vid verdadera, no una vid, sino la única vid verdadera. Y si Él especifica que Él es la vid verdadera, implica que hay una vid falsa. ¿Y cuál es la vid falsa? Bueno, en el Antiguo Testamento, la vid es símbolo del pueblo de Israel. Es una imagen común para los discípulos que lo están escuchando, algo que ellos pueden reconocer y pueden entender. Y aún hasta el sol de hoy, el símbolo de Israel es un gran ramillete de uvas, de la vid. En Isaías 5 nos dice, Israel es la viña que Dios plantó en tierra fértil. Él usó la mejor cepa y esperó que diera las mejores uvas. Pero, en cambio, Israel le dio uvas amargas. Dios escogió al pueblo de Israel, lo posicionó en la tierra prometida, le dio su ley, los cultivó, los amó, los protegió, los ayudó, todo para su gloria, los amó para que el mundo pudiera ver su gloria a través de ellos. Él esperaba que Israel diera buen fruto, que fueran obedientes a su palabra y a sus mandatos, pero el fruto que dieron fue amargo. ¿Por qué? Porque rechazaron su cuidado. Jeremías 2:21 nos dice, yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Una y otra vez, Israel rechazó su cuidado, el cuidado del Padre, que es el labrador, el dueño del campo, el que ara y cultiva la tierra, el que poda la viña para que sea productiva. Jesús es la vid verdadera, el verdadero Israel, que vino a cumplir la ley que Israel no pudo cumplir y a mostrar la gloria del Padre al mundo. Él es la vid verdadera, la fuente de vida, de donde emana el sustento para todas las ramas que somos tú y yo. Toda rama que en él no da fruto, la corta, pero toda rama que sí da fruto, la poda para que dé más fruto todavía.
Esto no significa que si no das fruto te van a cortar y pierdes tu salvación, porque eso sería contrario a lo que dice la palabra. En Juan 6 vimos que Jesús dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene yo no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda ni uno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el día final. Él no va a perder a ni uno. Si usted es salvo, no va a perder la salvación. La salvación usted no la puede ganar y no la puede perder. Es un regalo de Dios. Jesús lo que sí nos está diciendo aquí es que no es posible seguirlo como Salvador, como amo, como Señor de tu vida y no producir fruto. El fruto es la característica central de los que le pertenecemos a Él. Y las ramas que le pertenecen, que dan fruto, y como dan fruto, las poda, las recorta. Y ese proceso es doloroso, pero a través de el podar, las va moldeando, las va formando y eso hace que produzcamos más frutos para su gloria. Jesús continúa diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, igual que Él ya les había dicho hace unas horas atrás cuando les había lavado los pies. Ya han sido lavados de sus pecados porque han creído en mi palabra, se han bañado, solo tienen que lavarse los pies. Es necesario confesarnos a diario para que el pecado no interfiera con nuestra conexión con la vida. Esto es un recordatorio que nos ayuda a entender por qué Jesús corta las ramas que no producen fruto. Y es porque no son discípulos, no permanecen. Por eso les dice, ustedes sí son, así que permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. De igual manera, ustedes tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Súper clarito está este visual que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Si yo corto una rama del árbol de aguacate de la casa de Katy y me lo traigo a mi casa, esa rama no me puede dar aguacates porque no permanece conectada al árbol que la sustentaba y le daba vida para que produzca frutos. Por más que yo le eche agua, por más que yo la cuide, le cante y le pase la manito, no va a dar fruto. El versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Con Él todo, con Él mucho fruto, sin Él nada. La clave de la vida de un cristiano es tener a Cristo en su vida. El versículo 6 nos dice, el que no permanece en mí, el que no se rinde, el que no rinde su vida ante mí, el que me rechaza, es cortado, es desechado, se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Los árboles en mi patio tienen muchísimas ramas y todas se ven bien arraigadas, muy conectadas al árbol. Todas se ven igual. Pero cuando sacude el viento, muchas de esas ramas caen al suelo. Aún en el suelo se ven igual a las que permanecen en el árbol, aún por varios días. Ahora, obviamente no estaban bien conectadas al árbol porque si no, no se hubieran caído. Y al pasar los días comienzan a verse diferentes, a cambiar de color y se secan. No hay vida en ellas porque no permanecen conectadas
al árbol, a la fuente de vida. Los que declaran ser cristianos, pero en su vida no hay frutos, serán cortados y se secan porque no están conectados, no hay una verdadera conexión. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, les dice Jesús. Y eso también lo vimos hace poco, la importancia de intimar en conversación con Dios. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más lo amamos, más nos rendimos a Él. Y más Él nos moldea para amar lo que Él ama. Y eso va moldeando nuestras peticiones de oración. Y vemos en estos versículos que la oración contestada es fruto de esa relación. Eso es uno de los frutos que podemos ver cuando permanecemos en Él. Y el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. Y eso muestra que somos sus discípulos. Podemos alabar, servir, hacer lo que sea. Pero si lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza, no vamos a dar fruto, sino será nuestro propio esfuerzo. Y eso no glorifica al Padre. Amada, si Él vive en ti, si Él está dentro de ti, no lo puedes esconder en el closet de tu corazón. Él se da a conocer y en ti habrá fruto. No quiere decir que tienes que ver frutos y frutos y frutos a diario, porque a veces ni siquiera estamos conscientes del fruto que hay en nuestra vida, de lo que el Señor hace, aún con nuestro día a día, aún con las interrupciones en nuestro día, el fruto que el Señor saca de ahí. Y otras veces hay periodos donde estamos siendo podadas para que más tarde demos frutos. Es una relación constante entre la rama, tú y yo, y el labrador. Así que ya establecimos que la oración contestada es uno de los frutos. ¿Qué otro fruto podemos ver en la vida del que permanece conectado a la vid verdadera? En los versículos del 9 al 15 vemos que de la misma manera como Dios Padre ama a Jesús, de esa misma manera Jesús nos ama a ti y a mí. No nos puede caber ni en la cabeza ese gran amor. Por lo tanto, por amor, permanecemos en Él y lo obedecemos, como vimos la semana pasada. La obediencia es fruto del amor a Cristo. Y ese fruto es evidencia de que permanecemos y estamos conectadas a Él. ¿Cómo se ve esto en la vida de un cristiano? Por amor obedecemos en lo fácil, en lo difícil, en lo incómodo, en lo doloroso, en lo que queremos y en lo que no queremos hacer, pero que Él nos llama a hacer. ¿Cómo se ve esto en mi vida cuando yo no lo creo? Cuando puede que clamo ser cristiana, pero vivo una vida en desobediencia total, desobediente a sus mandatos, desobediente y en rebeldía a lo que dice su palabra, a su voluntad y a su propósito en mi vida. Eso es evidencia de que en realidad no estoy conectada con Él. No lo amo porque no quiero seguir lo que Él me pide que haga y ni siquiera lo quiero escuchar. Jesús nos dice todo esto para que en Él tengamos gozo y nuestro gozo sea completo. El gozo es otro fruto que hace evidente que permanecemos en Él. Jesús, el Creador, creó el gozo. Y si Él vive en ti, ese gozo es evidente en tu vida. Nehemías 8:10 nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Su gozo fluye por tus venas como la savia de la vid fluye por las ramas. No quiere decir que vas a vivir a carcajadas en todo momento,
pero sí quiere decir que en las dificultades puedes vivir con la convicción de que mayor es el que vive en ti que aquel que está en el mundo. Eso es el gozo de tu salvación. Y si no estás segura de tu salvación, habla con tu líder hoy. Pídele que ore contigo y que te comparta el panfleto llamado Estás seguro. Y pasa tiempo con Jesús en su palabra. Él quiere que los recibas y Él quiere que estés segura. En el versículo 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si me obedecen. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Y eso, cuando sus discípulos escucharon eso, los debe haber dejado con la boca abierta. Porque en esa época la palabra amigo era muy exclusiva. Significaba algo muy especial, una relación de intimidad con la otra persona. Y un discípulo jamás era considerado un amigo de su maestro o de su rabí, sino que era una relación como de un siervo y su amo. Jesús los llama amigos, íntimos, y les muestra la magnitud de su amor, dando su vida por sus amigos. El amor sacrificial también es un fruto que debe ser evidente en nuestra vida. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo a ustedes, y los comisioné a dar fruto que perdure y a que se amen los unos a los otros. Amar a los demás, especialmente a los que son difíciles de amar, es otro fruto. Amada, ¿qué aprendemos en esta sección? Permanecer en Cristo produce fruto. No es posible vivir una vida espiritual sin permanecer en Él. Permanecer en Cristo es lo que nos empodera para vivir una vida fructífera. Nos permite amar, orar y obedecer. La mayor muestra de amor no es que te traigan rosas en el día de los enamorados ni chocolates, sino que Jesús dio su vida por ti. Cuando aún eras su enemiga, estando tú muerta en tus pecados. Tremendo amor sacrificial. ¿Lo crees? ¿Lo has recibido como tu Salvador? ¿A quién te está llamando Jesús a amar de manera sacrificial? Permanecer en Él constantemente nos empodera para amar al difícil. En la segunda división, comenzando en el versículo 18, vemos donde Jesús comienza a advertir a sus discípulos que el mundo los aborrecerá. Aborrecerá a la iglesia y por ende a los creyentes. Y esas advertencias son válidas para ti y para mí aún hoy. Jesús continúa preparando a sus discípulos para vivir una nueva vida. Sin su presencia física, con la presencia del Espíritu Santo morando en ellos y en una nueva comunidad que será la iglesia. La iglesia será reconocida por su gran expresión de amor, por su obediencia a Cristo y a sus mandatos y por su gozo. La iglesia universal representa a la familia de Dios, las personas de todas las épocas y todas las naciones que Él ha redimido y adoptado como suyas. Jesús los está preparando para enfrentar la persecución que viene contra todo creyente, incluyéndote a ti y a mí. No es personal porque no es contra ti, sino es personal contra Cristo. El mundo te aborrece porque lo aborreció a Él primero y tú lo representas a Él. Por ende, te aborrece a ti. Y yo sé que aquí en los Estados Unidos no vemos la persecución como se ve en otros países, pero sí hay persecución. En nuestra cultura hay un movimiento grandísimo a la tolerancia. El mundo lo que no quiere, el mundo quiere que toleremos el pecado. Lo llaman lo malo bueno y no quieren que tú y yo estemos en oposición a eso. Ellos rechazan a Dios porque no quieren vivir
como el Creador dice. Prefieren decir que no hay Creador porque piensan que al rechazar al Creador no tienen a quien rendirle cuenta y pueden vivir como les da la gana. Nosotras, las que permanecemos en Él, no somos del mundo, sino que Él nos escogió de entre el mundo y por eso el mundo nos aborrece. Primera de Pedro 2 nos dice, ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a ustedes, de las tinieblas a su luz admirable. Eso es ser escogida por Él y por ende, por ser escogida, porque permanecemos en Él, el mundo nos odia y nos aborrece. Entonces, ustedes que aman al Señor, que lo siguen, que lo obedecen, van a encontrar algún tipo de oposición y de persecución siempre. Y no es fácil, ¿verdad? Permanecer en Él es amar, es obedecer, es orar y estar llenas de gozo aún en la persecución. Sumamente difícil. Este fin de semana me tocó vivirlo con alguien que se levantó en oposición contra mi hija y sé que es por su relación con Cristo. Y Jesús me ministró grandemente este fin de semana con su palabra en este capítulo. Me llamó a permanecer en Él, a amar, obedecer su palabra, sus mandatos, a orar sin cesar y ser llena de su gozo que es mi fortaleza. Sumamente difícil este fin de semana. Me enojé, me dolió, estaba herida, me hice películas en la mente y el Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón para que le llevara mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Me arrepentí y se lo entregué. No es que fue así de fácil, ¿verdad? Pero se lo estoy contando cortito. Aún me hierve un poquito la sangre cuando lo pienso, pero vuelvo y se lo entrego. Porque permanecer en Cristo me empodera para vivir una vida fructífera, aún en medio de la oposición, aún en medio del dolor. Y me recuerda que nada se pierde en la economía de Dios y aún en el dolor hay fruto. Jesús nos dice, ningún siervo es más que su amo. Si nuestro amo fue perseguido, también nosotros los siervos seremos perseguidos por causa de su nombre. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él ni al Padre que lo envió. Jesús dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, en su ignorancia no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado porque vine, les dije, les mostré con milagros y prodigios, los amé y testifiqué en obediencia al Padre. Pero ellos escogieron rechazar y odiarlo. Y el que odia a Jesús también odia al Padre. Los líderes religiosos se negaron a creer en Jesús, que vino a dar a conocer al Padre. La incredulidad ciega. El versículo 25 cierra diciendo, con esto se cumple lo que está escrito. Me odiaron sin motivo. Y cada vez que vemos una profecía cumplida, amadas, es otra prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús no les dio motivo para odiarlo, pero Él es la luz del mundo. Y el mundo odia la luz porque la luz expone su pecado. ¿Qué aprendemos en esta sección? Que permanecer en Cristo produce fortaleza para sobrellevar la persecución. Permanecer en Cristo nos empodera para vivir una vida fructífera aún en medio de la oposición. Como me dijo una de las líderes, permanecer en Cristo produce fruto y amor, pero provoca oposición. Jesús nos advierte que así será. Debemos esperar que los incrédulos nos encuentren raros, que hayan malos entendidos por lo que decimos y hacemos, por la importancia que tiene Jesús en nuestra vida.
Y debemos esperar hasta que se pongan necios, mal hablados y hostiles, como lo hicieron con mi Zoe esta semana. Tú y yo, los que pertenecemos y permanecemos en Cristo, no debemos esperar que el mundo nos trate mejor de como lo trataron a Él. Amada, cuando enfrentas persecución, oposición, sea en el trabajo, con un vecino, aún en la familia, permanece en Él. Él te da la fortaleza para amar, para orar, para tener gozo y sobrellevar la persecución. ¿Quién está siendo usado por el enemigo para traer oposición y persecución en tu vida? ¿Será que puedes orar por esa persona? ¿Será que puedes decir, Señor, perdónala o perdónalo porque no sabe lo que hace? Oremos. Padre Santo y misericordioso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos diste este tiempo para no solo estudiarla, para entenderla, para que se haga rema en nuestra vida, para que podamos aplicarla a nuestra vida. Señor, Padre, queremos permanecer más en ti. Ayúdanos a mantenernos conectadas a ti en todo momento, que cuando queremos soltar sabemos que tú no nos sueltas nunca. Queremos vivir una vida fructífera y espiritualmente madurar cada día para ser más y más como tú. Señor, queremos amarte más y queremos que nuestra vida esté alineada a tu palabra. Fortalécenos para permanecer en ti y dar fruto que perdure. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, que tengan una bendecida semana. Feliz día del amor y la amistad. Feliz semana. Feliz mes del amor y la amistad. Dios las bendice. Nos vemos la próxima semana.